Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola. profe. Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Melina? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la ayuda inestimable del día de ayer. ¿No hay de qué? Ahí está, veo que hay personal de la facultad, ¿no? ¿Puede ser? Secretaría académica. No, Sí. no, ya le pasó a usted Ah, ya me el... pasó los Listo, listo. Bueno, hoy también renuevo el agradecimiento a Melina, que me dijo que, bueno, hoy nos recordó que después de la instancia de la recuperación, hoy teníamos clases, ¿no? Jueves y viernes. Si mal no me equivoco, es la unidad. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, se profe. escucha perfecto. Es la unidad Sí, se número, escucha. o sea, la 16. la primera inmediata después de la instancia de evaluación primera. Es decir, la 16, ¿no? Sí, la Sí. organización nacional. Correcto. Exacto, bueno, o sea, caído Rosas. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Esa unidad la vamos a desdoblar en 2 días, o sea, en el día de hoy y en el día de mañana a las 18:30. Hoy vamos a charlar sobre cuestiones que tienen que ver, digamos, con la historia argentina. Y mañana nos detenemos en las reformas constitucionales, en algún pacto específico, salvo el protocolo de Palermo y el acuerdo de San Nicolás, que son relativamente sencillos. Digamos, dejamos la temática del acuerdo de San José de Flores y las reformas del 60, del 66 y del 68. Después vamos a hacer un debate constitucional, si la reforma del 60 fue reforma o se está en ejercicio del poder constituyente originario en el lenguaje del derecho político. Así que hoy, teniendo en cuenta que tuvimos ayer algunos alumnos que veo ahí a Fabiana, ¿no? Veo a Rocío Curioni también, que ayer han tenido una instancia de estrés, ¿no? Porque han ido al recuperatorio y me imagino que han sorteado el obstáculo. Entonces vamos a dar una charla histórica hoy. Y mañana nos detenemos en cuestiones que tienen que ver con la historia constitucional. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, Le hago sí. una consulta, profesor. Yo mañana Sí, no voy a poder participar de la clase porque tengo un repaso de civil. está bien. Eh, ¿Esta clase la van a subir durante el fin de semana, o sea, la de mañana, como para poder retomarla yo el lunes o martes? Bueno, ahí está ¿Verla Melina. grabada? Melina te puede contestar eso. Yo pienso que está grabada, así que no. Sí, grabada está, eso depende de la facultad, pero cualquier cosa insistimos en que la suban en El el fin fin de de... semana. Dale, buenísimo, De muchas todas gracias. maneras, fíjate que las reformas constitucionales es una temática que está en cualquier manual eh, significativo o no tan significativo de cualquier autor. ¿Me explico, Sí, Catalina? sí, me No vas a imagino, tener problemas igualmente. bibliográficos en ese aspecto. Ya No, sea. pero me interesa ver la clase igual, como a modo Ah, de perfecto. reacción. No, sí, por supuesto, sí. Ya sea el acuerdo de San José de Flores como las reformas, que serían los temas del día de mañana. eh, eh, bueno, ahí Melina te dio una respuesta, y si no, la bibliografía es inequívoca, es decir, no va a tener, sea la bibliografía que nosotros proveemos o la de algún autor específico, no va a tener problema alguno. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, no sé, ¿algún alumno quiere manifestarse? Bueno, ahí la veo Romina Montanaro, me parece bien, Romina, que después del traspié del día de ayer sigas asistiendo a las clases por Zoom. Es digamos, un modelo a seguir, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que los docentes generalmente valoran esas circunstancias, esas situaciones, y cuando llegue la instancia de la evaluación final, digamos, son ítems a tener en cuenta. También que les sirva para el resto del conjunto que se encuentra ahí en pantalla, ¿no? Así que bueno, bienvenida Romina, que es de Villa Gesell. ¿Está bien? ¿Algún alumno quiere manifestarse, quiere decir algo sobre respecto al parcial, con respecto a la instancia de recuperación? Tomás
pregunta en el chat, ¿qué temas van a tomar ahora? No Sí. sé sobre qué está hablando. Si sobre el segundo parcial o algo en particular. No, si hay alguna, bueno, si hay alguna pregunta que tenga que ver con lo pasado, es decir, con lo de ayer y lo de la semana anterior, si hay alguna duda en ese aspecto, lo que decís vos, Melina, es qué vamos a hacer para el segundo parcial. Y el segundo Es lo que parcial, pregunta Tomás. ¿qué Dice, vamos a ¿qué temas tomar? van a tomar ahora? Y lo Lo que que desde la unidad número 16 en adelante, hasta el final. Adelante. Sí. No, lo que yo pregunto, hola, Sí. acá yo, No Tomás. sé si a eso se referían, la Lo que verdad que no pregunto entendí ahora bien. Ahí es está con- los Sí, temas que van a tomar ahora es de la unidad 16, ¿no? Lo que vamos a ver en esta clase. arrancamos con la unidad 16 hasta el Ujú. final. Bien. Seguramente vamos a poner en el chat que la ayudante alumna regular tiene con ustedes, ya sea Melina o Abril, y va a haber un cronograma como ha habido para la primera parte. O sea, tal día va a dar tal profesor, tal tema. ¿Está bien? Y Sí, después sí. la unidad académica nos va a proveer la fecha del segundo parcial y de la instancia de recuperación que será la otra semana. ¿Está bien? Rocío, ¿cómo te fue en el recuperatorio? Bien, ¿no? Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo te Bien, fue? bien. Bueno, bueno, me alegro porque te tomé la otra vez y a mí o sea, he desaprobado muchos alumnos acá, generalmente creo que fui el que más desaprobé, pero no lo hago con una vocación tortuosa, digamos, sino porque realmente hay alumnos que no, desde mi perspectiva, no tienen la media básica, digamos, para seguir adelante con la cursada, pero no es por otro tema. Así que bueno, me alegro bueno, que los que están acá sigan bueno, que tenga un desenlace exitoso que sería con la aprobación de la asignatura. Bueno, nosotros habíamos dejado con la caída de Rosas, ¿no? Con la caída de Rosas. Bueno, qué personaje histórico que tiene la Argentina, ¿no? Amado por uno, odiados por otros, con una bibliografía visceralmente rosista en los hermanos Irasusta, en José María Rosa, etc., y con una mirada decididamente en el otro sentido por una gran gama de autores todos serios también, que van desde la izquierda a la derecha política, es decir, Rosas por un lado es visto como el defensor de la soberanía y por otro lado es visto como el tirano, ¿no? o algo, o un dictador que ha tenido la provincia de Buenos Aires en ejercicio de las relaciones exteriores, ¿no? Porque no había un presidente, sino que había un gobernador y las provincias delegaban con la ratificación de las legislaturas locales respectivas en la provincia de Buenos Aires el ejercicio de las relaciones exteriores. Pero no solamente las tuvo Rosas, sino que también lo tuvieron los gobernadores precedentes, es decir, Martín Rodríguez, Las Heras, Dorrego, y también en el medio hubo una presidencia que fue la de Rivadavia, en el contexto de la guerra con el Brasil y producto de una ley que fue el Congreso del 24 al 27, que como ustedes se imaginarán y han estudiado, fue un congreso eminentemente metropolitano, es decir, un congreso unitario, ¿no? Que sancionó la Constitución de 1826, que muchos alumnos no supieron responder, ¿no? La estructura y método, porque es un antecedente, si bien fue rechazada por mantener el sistema de unidad de régimen, la cuestión metodológica fue adoptada por la Constitución del 53. La Constitución del 53 es una constitución, ¿no?, que tiene un preámbulo y dos partes. Nosotros, como les decía a algún que otro alumno en el día de ayer, al modificarse el plan de estudios, ya nuestra asignatura no es solamente historia constitucional argentina, sino también que derecho romano, que antes era una materia opcional, se incorporó en 4 unidades, 2 por cada bimestre, digamos, ¿no? Y también lo que hace la historia del derecho. Por lo tanto, es una asignatura, si bien de formación cultural, de la primera parte introductoria, es una materia con un volumen en cuanto a contenido bastante elevado. ¿Se entiende? Es por eso que es como que fueran 3 materias en una, para decirlo en términos vulgares, poco académicos.
estamos saliendo del gobierno de Rosas, ¿no? Pero no se puede salir tan abruptamente si no hacemos un breve repaso para atrás. ¿Me explico? Porque la historia no hay que mirarla como un comportamiento estanco, sino también en el medio de un contexto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Al no ser una ciencia exacta, Sí, claro. no es una ciencia exacta, y dentro de las ciencias humanas es bastante humana, ¿no? Por lo tanto, es inexacta y evidentemente hay que mirarla siempre con una mirada retrospectiva, la política, la sociopolítica, etc. ¿No? Rosas dictador o Rosas, restaurador de las leyes o soberano. Un minuto y ya estoy con ustedes. Gracias, disculpen, pasa que apagué el celular porque me estaban llamando y me olvidé, omití apagarlo. Bueno, también defendió la soberanía, ¿cierto? Es cierto, es verdad, la vuelta obligado, algún alumno me lo nombró en 1845, contra las dos flotas más importantes del mundo, el canciller o ministro de Relaciones Exteriores, reitero, Buenos Aires ejercía las relaciones exteriores, pero no había un presidente. El presidente que hasta ahora conocemos es Rivadavia por una ley. Cuando él cae y se pierde la provincia oriental, se restaura el sistema de gobernadores con Dorrego, lo fusilan y se convierte Rosas en un legatario involuntario de Dorrego primero y de Quiroga después. ¿Recuerdan? Todo esto es lo que ustedes leyeron para la primera instancia de evaluación. Ahora, fíjense algo. Rosas cae el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros. El militar oficialista era Lucio B. Mansilla, el defensor de la vuelta de obligado, y también, aparte de militar, era literato. ¿Recuerdan ustedes un libro de Lucio B. Mansilla, Excursión a los Indios Ranqueles? También escribía. Y fue derrotado por los unitarios que estaban en distintos focos de migración. Recuérdenme cuáles eran los focos de migración de los unitarios. ¿Me lo podrían recordar? ¿Dónde estaban los opositores a Rosas? En el litoral. No, fuera del país. Ah, fuera del país. ¿En Brasil? Brasil, Portugal. No, chicos, no es un bingo histórico esto. Los focos de migración fundamentalmente estaban en la banda oriental, estaban bajo la hospitalidad, entre comillas, del Partido Colorado, que era el símil del Partido Unitario Argentino, digamos el Partido Colorado Uruguayo, que todavía existe, es un partido liberal, laicista, etc. ¿No? Las corrientes historiográficas rioplatenses están muy hermanadas. El Partido Blanco con Oribe era un partido ganadero, católico, conservador y tenía mucho que ver con Rosa, y el Partido Colorado Uruguayo tiene mucho que ver con lo que era Rivadavia acá y el pensamiento rivadaviano, laico, progresista, unitario. ¿Me van siguiendo? Después, bueno, en la década del 60 del siglo pasado, el Frente Amplio nucleó sectores blancos, colorados y de izquierda e irrumpió, digamos, en el tradicional bipartidismo uruguayo. Aunque ahora el actual presidente del Partido Blanco, muchos años gobernó Mujica, Tabaré Vázquez, etcétera, que eran del Frente Amplio. ¿Está bien? Nacen las corrientes uruguayas políticas de las corrientes histórico-políticas argentinas. El grueso de la oposición de Rosas estaba en la banda oriental, ahora Uruguay, que es un país independiente tapón entre Argentina y Brasil. Acá tiene mucho que ver la política exterior británica. Creo que, bueno, eso es un tema también del parcial anterior. También había unitarios en Chile. ¿Se acuerdan el joven Alberdi, el joven Sarmiento? Más que nada eran opositores de la pluma, más que de la cuestión bélica. Ellos escribían en el diario El Mercurio, que es un diario muy superlativo del país trasandino.
También había unitarios emigrados en Paraguay, que estaba gobernado por Gaspar Rodríguez de Francia, y también había unitarios en lo que era la Confederación Peruano-Boliviana con el Mariscal Santa Cruz. Perú y Bolivia constituían una confederación y su líder político era el Mariscal Santa Cruz. O sea que todos esos lugares eran los focos de migración, fundamentalmente cruzando el Río de la Plata. El grueso de la oposición a Rosas, más belicista y con más caudal en términos militares, en términos políticos, era lo que era anteriormente la Banda Oriental, hoy desgraciadamente la República Oriental del Uruguay, que es un estado independiente, cuando era una provincia argentina, ¿está claro? Era una provincia más de las Provincias Unidas de Sudamérica. Recordar, ¿cierto?, al gran Artigas, que jamás se consideró uruguayo, él siempre decía que él era un argentino oriental, ¿no? O en el peor escenario, un héroe rioplatense, nunca un uruguayo. Pero también, como dijeron un país ustedes, esta fue una alianza transnacional que venció a Rosas y a su militar Lucio B. Mansilla, el héroe de la vuelta de obligado en Caseros. Fue derrotado por todos estos unitarios, por el Uruguay y por el Brasil. Por lo tanto, fue una suerte de triple alianza, ¿no? Sí. Que se va a reeditar más adelante con Mitre, ahora dentro de poco tiempo, ¿cierto? Donde van a destrozar al Paraguay. Pero en este momento, digamos, Brasil, Uruguay y todos estos unitarios, fundamentalmente los que estaban en el Uruguay, ¿no?, son los que derrotan en Caseros a Lucio B. Mansilla el 3 de febrero de 1852. Y yo los insto a la reflexión, porque la batalla de Caseros, acá la anoto en el chat, es vista en la historiografía liberal argentina como la caída del tirano. ¿Es así o no? Si ustedes leen un libro de historia genérico, digamos, ¿no? Obviamente no de un autor rosista, pero el grueso de la bibliografía generalmente está en la antípoda o en la vereda opuesta al pensamiento rosista, ¿no? Es vista como la caída del dictador, ¿o no? El 3 de febrero. Y sí, porque después, o sea, fue el punto que marcó el fin de su gobierno, ¿no? Sí, no, eso sí, está claro que marcó el fin del gobierno. En realidad, Rosas, la verdad, él lo dice en la carta a la Hacienda de Figueroa, en la carta que hay a Quiroga, en las correspondencias epistolares que ustedes han leído para el primer parcial, Rosas manifiesta su pensamiento político y todos sabemos que Rosas era, qué sé yo, esto corre por mi cuenta, ¿no? Tómenlo con pinza y no es la verdad revelada. Rosas, ¿qué era? Rosista, ¿o no? ¿Cierto? La muerte de Quiroga y la muerte de Dorrego primeramente, como dije al principio de la charla, lo convirtió involuntariamente en un legatario de un pensamiento federal del cual él no era partícipe y no practicaba. De hecho, él en el Pacto Federal era liberal y por esos corrientes no adhirió a Vinitio o inicialmente, sino que adhiere con Verón de Estrada como gobernador a posteriori, ¿no? Y en la ley de aduana hay un tenue proteccionismo, hay una modificación del pensamiento económico, pero él siempre no dejó nunca de defender los intereses de su provincia, que era la provincia de Buenos Aires. En esas correspondencias epistolares él manifiesta que el sentido común lo lleva a ser federal, pero que él no ascribía a un pensamiento federal, a diferencia de Dorrego, que era un federal doctrinario e inclusive cuando vivió mucho tiempo en Estados Unidos, porque él era un opositor acérrimo al pensamiento rivadaviano, ¿no? Y fue un exilio prácticamente el de Dorrego. Dorrego tomó, a diferencia de Rosa, un federalismo conceptual. Él vivió el federalismo porque la cuna del federalismo, ¿qué país es? ¿Qué país es la cuna del federalismo? Estados Unidos. Muy bien, y ¿me podés nombrar algún autor de fuste federal de Estados Unidos? ¿Qué libros habrá leído Dorrego? Hamilton,
Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Thomas Paine. ¿Les suenan estos autores? Algunos hasta han sido presidente de Estados Unidos. Sí, sí, como sonar me suenan, pero... Dorrego era un federal doctrinario, o sea, era un federal de libros. Y Artigas era un federal, el primer federal, pero no era un federal conceptual, era un federal a caballo. No sé si se entiende, valga la terminología. Artigas practicó el federalismo, ¿no? Y por eso el centralismo de los directores, me estoy yendo para atrás, ¿no? Lo confundió con el enemigo, cuando el enemigo era España y Portugal, y no era Artigas, ¿está claro? Y Dorrego era un federal conceptual, y Rosas era un producto de las circunstancias. Ante asesinatos de estas características, como el de Quiroga y el de Dorrego, se necesita alguien que ponga orden. Por eso el título que le dio la legislatura bonaerense a Rosas de restaurador de las leyes es, digamos, una denominación que tiene bastante asidero, ¿no? ¿Está claro? Ahora bien, yo le decía, Caseros es visto en la historia argentina mayoritaria como la caída del tirano, y en Brasil es vista como la revancha de Ituzaingó, en la historia oficial brasilera, la revancha de Ituzaingó, es decir, como si fuera una victoria propia. Yo me pregunto, ¿no? Si es una victoria brasilera, como dicen los libros de historia de Brasil, esto no va para defender a Rosa, o miren el profesor toma partido por Rosa. Si fuera así, estoy en mi derecho, ¿no? Pero en realidad yo soy un federal del Chacho Peñalosa, de los federales de Artigas, ¿no? Pero obviamente en términos comparativos entre Rivadavia y Rosa, obviamente entre alguien que nos hizo perder el Uruguay y alguien que nos defendió la soberanía, digamos, en esos términos me quedo con Rosas. Pero bueno, acá hay mucho subjetivismo, ¿no? Porque puede haber profesores que tengan otra mirada, hay textos que ustedes leen que tienen otra mirada, y por eso nosotros siempre damos bibliografías encontradas, ¿no? Para que después el alumno tome posición, pero fundamentada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y lo que diga el alumno siempre el profesor lo tiene que aceptar, independientemente que ascriba o no al pensamiento del alumno, pero siempre que esté fundamentado. ¿Se comprende? ¿No? Ahora, si es una victoria brasilera, ¿es una victoria argentina? Los insto un minuto a la reflexión. No quiero inferir a una respuesta en el sentido de mi pretensión. O sea, no quiero que piensen como pienso yo, pero digamos, por sentido común, si es una victoria brasilera, y nosotros en los libros de historia argentina decimos que cayó el tirano, digamos, más o menos estamos diciendo lo mismo, ¿o no? Entonces yo me pregunto, ¿es una victoria argentina? Si en los libros de Brasil dice que Caseros es la revancha de Ituzaingó, ustedes recordarán, porque lo estudiaron, Ituzaingó es una batalla donde el ejército argentino, con Bransen, que murió en combate, con Lavalle, con Alvear, más allá de las diferencias políticas que se podrían tener con estos personajes, eran excelentes militares, ¿no? Lavalle, Alvear y Bransen, que muere en combate. Derrotan a los brasileros en Ituzaingó, y por eso los brasileros dicen que Caseros es la revancha de Ituzaingó. Entonces, si es una victoria brasilera, insisto, ¿es una victoria argentina? Me contestan por el chat, pueden poner que sí, pueden poner que no, pueden poner que no. Artigas era federal a caballo, dije yo, acá le contesto a un alumno. Pero volviendo al tema de si Caseros es una victoria argentina, es una derrota argentina, yo les digo lo que dicen los brasileros en sus libros oficiales. Y también les digo lo que dicen muchos autores argentinos sobre la caída de Rosas. ¿O no dicen que es la caída del dictador, la caída del tirano? ¿O no? Y después dicen que Urquiza es el nuevo tirano. Es que me parece que ese tipo de respuestas van a depender desde qué lado o qué postura se esté viendo la historia, ¿no? Como que la historia no es solo una. Eso desde ya que es así. Pero yo pregunto por sentido común, si en Brasil, en los libros de Brasil, Caseros es vista como la revancha de Ituzaingó, ¿es una victoria argentina o es una victoria brasilera? Independientemente de la figura de Rosas, ¿no? Que como les dije, también a priori hay odios y amores, ¿no? ¿Me explico? No hay grises, no hay matices. Entonces es una figura polémica, ¿está claro? ¿No? Claramente polémica. Pero más allá de la figura de él,
no quiero personificar la respuesta en él. Si es una victoria de Brasil por sentido común, ¿puede ser una victoria propia? No. Y yo creo que no, ¿cierto? No. No tiene sentido, no tiene lógica. Es como decir en términos, digamos, de deporte, no sé, Brasil nos ganó y es una victoria argentina, es más o menos lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no tiene lógica, ¿no? Es tanto el odio que generó en un sector intelectual, progresista de la Argentina, el gobierno de Rosa. En realidad Rosa era bastante hispanista, digamos, no había virreinato, pero en algún aspecto fue una vuelta atrás en muchas cuestiones. Digamos, no organizó institucionalmente el país. Es verdad que había 3 abogados en Santa Fe, como él dice, pero si hubiera habido 1000 abogados en Santa Fe, tampoco se hubiera organizado el Poder Judicial de Santa Fe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No estaba en la convicción de Rosa organizar institucionalmente el país, que es lo que le reclamaba fundamentalmente Estanislao López y los caudillos del interior, que después se hartan y llevan a un pronunciamiento. Urquiza era un patrón de estancia, como Rosas, ¿no? Que fue un soporte de su estructura política hasta que se cansó y se pronunció. Ahora vamos a entrar a ese tema. Pero yo quería que ustedes analizaran, más allá del personaje inusual y que es bastante, que genera enconos y también apatías, simpatías, etc. Más allá de eso, ¿no? Si es una victoria de un país extranjero, nunca puede ser una victoria propia. Y tampoco es justo que haya calles 3 de febrero y que no haya calles que se llamen Juan Manuel de Rosas, me parece injusto. Y que haya calles que se llamen Rivadavia y que haya una sesión presidencial que se llame Rivadavia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero esta es una opinión, como es una ciencia del espíritu, la historia. Hay profesores que les pueden decir esto y hay otros profesores que también son muy valiosas esas opiniones, que pueden opinar en sentido contrario, y los alumnos también. ¿Está claro? Porque yo no hablo en términos partidarios o en términos panfletarios. Hablo en términos objetivos. Y no hay historia objetiva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No existe la conciliación de la historia. No hay historia objetiva. Uno puede ser objetivo, pero es muy difícil conciliar mitristas con el Chacho Peñalosa cuando después van a ver dentro de las próximas clases que le manda a cortar la cabeza, ¿o no? Perfecto. Perdón, Entonces, perdón, Fabiana. Sí, interrumpan las veces que quieran. Después yo interrumpo las interrupciones también, no hay problema. Decime, perdón, Fabiana. No, lo que a mi criterio, Rosas puede generar empatía o estar en todo lo contrario. Pero Sí. cabe señalar que Rosas fue un político por excelencia, porque mantener lo que mantuvo durante tantos años a través de revueltas interiores para hacerle transmitir al otro que él era el único capaz de apaciguar esas revueltas interiores, eso fue este político por excelencia. No hubo otra persona que lo pudo hacer acá. Bueno, Fabiana, eso es una opinión que tiene mucha gente, de un sector del revisionismo, de la corriente historiográfica, que ustedes habrán visto también para el primer parcial, ¿cierto? A mí, en lo personal, simpatizo con el federalismo de los caudillos del interior, no con Rosas particularmente. Sí, pero no es una cuestión, a lo que voy no es una cuestión de simpatía. Lo que vos decís lo piensa mucha gente, y también hay un montón de gente que piensa que era un hispánico, como si fuese como un gobernador de estancia. Y la verdad que no es incorrecto, él era eso también. Claro, porque él defendía la soberanía y por otro lado también Exacto. Por otro lado también no organizó institucionalmente el país, aunque es verdad, tenía revueltas internas y tenía 2 bloqueos, ¿o no? No, o sea, exactamente. El contexto no era el mejor, ¿No es también la administración que él tuvo durante sus gobiernos para destacar? ¿Sabés, Catalina, que a Rosa lo fueron a buscar? Y después le gustó, ¿viste? ¿Me entendés? Porque fíjate que en 1921 gobernaba Martín Rodríguez. Y ustedes han leído para el primer parcial que Rosas ocupó un cargo ahí, que era comandante de frontera. Era un cargo en realidad
a la medida de los intereses de los segmentos socioeconómicos al cual que él pertenecía, que era un ganadero del interior, ¿o no? Lo pusieron ahí para frenar el avance de los pueblos, de los indígenas. ¿Sí? O sea, que era un cargo público, pero digamos defendía en realidad intereses sectoriales, ¿o no? Correcto. Él no le interesaba la política la hacía Rivadavia, que era el superministro de Martín Rodríguez, ¿se acuerdan? ¿No? Ahora, cuando muere, cuando lo matan, que fue un homicidio político, el primero o el segundo, si ustedes consideran que el de Liniers fue el primero, vieron que lo fusilan a él en Cabeza de Tigre en 1810, si, el primero o el segundo, el de Dorrego, fue un crimen innecesario, ¿o no? El 1 de mayo, en realidad el método de matar del asesinato político, digamos en la historia argentina, no es un móvil sano, ¿está claro? Ha habido homicidios políticos en la Argentina. El de Liniers, el de Dorrego, el de Dorrego el de, a mano de el de Lavalle. Quiroga. Sí, en el caso puntual de Rosas se convierte, digamos, en el campeón del federalismo sin ser federal, porque la gente va a buscarlo porque no quiere la anarquía. Es decir, lo peor que puede pasar, ustedes que están estudiando Derecho, es cuando no se sabe quién gobierna, ¿o no? ¿Se acuerdan en 1820, el día que murió Belgrano, que había 3 gobernadores en la provincia de Buenos Aires? Y hasta no hace mucho tiempo atrás, 20 años atrás, que en la vida de nosotros, de unas personas, es mucho, pero en la vida de las instituciones no es tanto. Casi 5 presidentes. ¿Cuántos presidentes en tan poco tiempo en la Argentina, o no? Claro, entonces, yo conviví con eso. La seguridad jurídica es un principio sagrado del derecho. Entonces, lo que querían los gobernadores, e inclusive los comerciantes porteños, bueno, pongamos a una persona que nos dé orden. Y bueno, Rosas puso orden y un poco más. Lo dejo librado, digamos, al criterio de ustedes, ¿no? Gobernó con una mano férrea, junto a la Iglesia Católica, junto a los ganaderos, y también es cierto que él tenía un apoyo popular de los gorilleros o la gente de la peonada de campo, y tenía en contra a los intelectuales. Primero los cobijó a la generación del 37, ¿se acuerdan? Y después los expulsó, ¿no? Y tenía en contra a un sector militar muy importante que eran los unitarios, y tenía prácticamente a todos los comerciantes porteños en contra, ¿o no? Y bueno, hartó a los caudillos, más los colorados uruguayos, más los unitarios emigrados, más Francia e Inglaterra, y cayó el 3 de febrero de 1852. Era una, como diría, era una crónica de una muerte anunciada, como la famosa película de Leonardo Fabio, ¿no? Se sabía que iba a pasar esto. Ahora, fíjense ustedes, cae Rosas, ¿no? Los brasileros llegan a Buenos Aires, y en Juncal, cuando pasó lo de Ituzaingó, en una batalla naval, el almirante Brown, que era un irlandés al servicio argentino, bloquea el puerto de Brasil, pero no invade Brasil, no invade Río de Janeiro. Los brasileros pasan sus estandartes y es como decir, bueno, nos estamos vengando de Ituzaingó, ¿está claro? Por eso está bien lo que ponen ellos en su historia oficial, la revancha de Ituzaingó. Lo que me parece ver a mí mal, desde mi perspectiva, muy modesta por cierto, es que si es una victoria brasilera, no es una victoria argentina. Y lo va a ratificar el gran presidente argentino Hipólito Yrigoyen, cuando dice, él se las va a tener que ver con Mitre, ¿no? Y él va a decir, ser mitrista es ser brasilero. Eso lo dice Hipólito Yrigoyen, no lo estoy diciendo yo. Lo dijo Hipólito Yrigoyen. Pero bueno, ahora sí, cayó Rosas, pero no importa la persona. Fíjense ustedes que, cae Rosas e instauran el federalismo en la Constitución del 53. Cae Rosas. ¿Quién es el líder político? ¿Quién se pronunció en contra de Rosas? Urquiza. Urquiza, que era un gobernador como Rosas en Entre Ríos. Era igual que Rosas, nada más que en Entre Ríos. Correcto. Hasta que lo obligan al 4.º levantamiento. Corrientes tuvo 4 levantamientos durante todo el periodo de Rosas. El primero, Verón de Estrada. El segundo fue Verón de Estrada. El primero era el gobernador que no firma inicialmente el Pacto Federal, ¿se acuerdan? Y después el tercer y el cuarto levantamiento es contra los hermanos Madariaga. En el 4.º levantamiento, Urquiza no lo quiere hacer y es obligado o constreñido a reprimir el 4.º levantamiento de Corrientes. Esa fue, digamos, en términos poco académicos, vulgares, el motivo del pronunciamiento. Pero también se pronunció el Chacho Peñalosa.
que era el caudillo riojano. ¿Me explico? Y de una confesa fe federal. También se pronunció José Hernández, el autor del Martín Fierro. ¿Qué tenía que ver esta gente con los brasileros? ¿Qué tenía que ver esta gente con los comerciantes porteños? ¿Qué tenía que ver estos hombres tan valiosos con el pensamiento unitario? No, eran federales. Eran hombres que se cansaron de una postergación indefinida institucional de las Provincias Unidas y también formaron parte del pronunciamiento de Urquiza. Después del pronunciamiento de Urquiza, ustedes ven ahí en el programa que está el protocolo de Palermo, ¿cierto? Está el protocolo de Palermo y el acuerdo de San Nicolás, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué es el protocolo de Palermo de 1852? ¿Qué es el protocolo de Palermo? Los representantes de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires firman el protocolo de Palermo en abril de 1852. En abril de 1852, en el cual nombraban a Urquiza como encargado de las relaciones exteriores y convocaban a todas las provincias a reunirse en San Nicolás. Ese es el protocolo de Palermo. Para discutir la Constitución. Exacto. Y en el acuerdo de San Nicolás... ¿Puede ser que Urquiza designa a Vicente López y Planes, profe, de gobernador provisorio de Buenos Aires? Sí, Vicente López fue gobernador. Lo que pasa es que ahora voy a eso. Ahora voy. Por eso más adelante. Y el acuerdo de San Nicolás, ¿qué decía? ¿Qué decía el acuerdo de San Nicolás? Inmediatamente, el protocolo de Palermo convoca a las provincias a reunirse en San Nicolás. En San Nicolás es un pacto firmado el 31 de mayo de 1852, el anterior fue en abril, o sea, un mes después, y ratificado por 13 provincias argentinas, de las que estaba exceptuada la provincia de Buenos Aires. Es decir, ya Buenos Aires lo utilizó a Urquiza para pronunciarse en contra de Rosa y no fue al acuerdo de San Nicolás. La reunión se efectuó y el 31 de mayo se firmó el acuerdo. Se redactó en 19 artículos y se convocó a una convención constituyente que finalmente se va a sancionar en la provincia de Santa Fe, ¿o no? ¿Se entiende? Ahora bien, Urquiza se pronunció junto a los unitarios, siendo él el presidente del Partido Federal y el Uruguay Colorado y la República del Brasil. ¿Está bien? O sea, fue una alianza transnacional que terminó en Caseros. Estos instrumentos jurídicos, el protocolo de Palermo, el acuerdo de San Nicolás, y después se sesiona la convención constituyente en la ciudad de Santa Fe. ¿Está bien? Sin la presencia de Buenos Aires, que va a vivir 7 años escindida de lo que se llamó la Confederación Argentina. O sea que por un lado está la Confederación Argentina con capital en Paraná, con la presidencia de Urquiza, la vicepresidencia de Santiago Derqui, y va a estar el Estado de Buenos Aires, con una constitución propia, con su propia burocracia administrativa, como creo que me lo dijo en el examen la señora, no la veo ahora acá en la pantalla, Gali, me acuerdo que en el examen me dijo el tema, aquí Fabiana me dijo que el botín era la aduana. Entonces Buenos Aires, al ser un estado independiente, no compartía los beneficios de la aduana. Tenía su propia representación diplomática, su propia constitución, sus propias autoridades, su propio ejército. Era un país independiente, en definitiva, el sueño rivadaviano. Es decir, hacer un país independiente a la provincia de Buenos Aires y no juntarse con las demás hermanas provincias porque no las consideraban hermanas provincias. No sé si se comprende lo que estoy diciendo. Sí, sí, correcto. Es decir, lo utilizan a Urquiza le es funcional al esquema dominante de unidad de régimen, junto a Brasil, Uruguay e Inglaterra, detrás siempre, ¿no? Y el Estado de Buenos Aires se convierte, la provincia de Buenos Aires se convierte en el Estado de Buenos Aires, ¿no? Con un gobernador que fue obligado y después termina Mitre siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Me explico? Y no enviaron diputados a la Convención Constituyente del año 53 a
a la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo? ¿No era que querían una convención constituyente? ¿No era que Rosas postergó indefinidamente institucionalmente el país? Cae Rosas y ¿qué pasó? Se producen las famosas jornadas de junio, donde habla Vicente López Hijo, el hijo de López y Planes, el hijo de López y Planes, no López y Planes, el hijo, que es un autor de historia también, Vicente López Hijo, habla Barrueta Beña, habla Mitre, etc. Y todos dicen, Urquiza es el nuevo tirano, es el nuevo Rosas. ¿Cómo? Hasta hace 2 minutos atrás, cuando lo utilizaron para el pronunciamiento, ¿no era el tirano? Analicemos juntos esto, por favor. Se pronuncia con el apoyo unitario de países extranjeros. ¿Hasta ahí va bien? ¿Hasta ahí va bien? Sí, correcto. Y después no envían diputados al Acuerdo de San Nicolás y tampoco participan de la Convención Constituyente y se constituyen en un Estado independiente y vivieron 7 años así. Y dicen en la jornada de junio, después de caído Rosas, Urquiza es un tirano también igual que Rosas. ¿Cómo antes no era un tirano y era un tirano? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, les fue funcional Urquiza. ¿Por qué? Porque Urquiza también era masón. Y después lo vamos a ver en la batalla de Pavón, que hace que previa enmienda de 1860 Buenos Aires se reincorpore, pero lo van a ver con el profesor del jueves próximo. ¿Está claro? Que es un pacto masónico. Urquiza era masón y en la masonería seguramente Mitre estaba un orden por arriba, como en su momento hablamos de Bolívar y de San Martín, ¿se acuerdan? San Martín, el gran militar, y toda la gloria se la lleva a Bolívar. ¿Por qué? Porque Francisco de Miranda era el que conseguía la plata de Inglaterra, de la masonería, y estaba, digamos, con un estatus dentro de la logia masónica por encima de San Martín, y San Martín, cierto, renuncia ahí en ese famoso acuerdo de Guayaquil, y va a vivir a Boulogne-sur-Mer, ¿no? ¿Se entiende? En fin, y a título de adelanto, en 1870, durante el gobierno de Sarmiento, lo matan, Urquiza en el Palacio. No sé si tuvieron oportunidad de ir a Concepción del Uruguay, un poco más adentro, en Entre Ríos, donde están todavía rastros del asesinato de Urquiza por López Jordán, que fue el militar que él envió, ¿cierto? Y que después lo obligó a retirarse, ¿no? Cuando estaban ganando en Pavón y las tropas de Mitre estaban recluidas en un convento, que eso lo van a ver inmediatamente para la clase de la semana que viene. No sé si tuvieron oportunidad de conocer Entre Ríos, y si conocieron Entre Ríos, independientemente del Palmar, ¿no? De las termas o de la pesca deportiva, también se encuentra el Palacio de San José. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. Yo no lo conozco, pero por ahí algunos de ustedes sí, donde verán cómo vivía Urquiza en ese momento, con agua corriente, con griferías bañadas en oro, ¿no? Y con un comportamiento, digamos, le decían el padrillo porque tenía muchísimos hijos, ¿no? Eso sí, los reconocía, digamos. Pero digamos de una dudosa moral, ¿no? ¿Está claro? Y sobre todo por traicionar al federalismo. No, hoy estaba leyendo, no me acuerdo exactamente qué autor, que una persona hablaba de la lealtad y hablaba de la traición. Que la lealtad aún es considerada hasta por los propios enemigos. O sea, un enemigo valora la lealtad del otro, ¿o no? Pero el traidor no es respetado en ninguno de los dos bandos, ¿no? El que se va para un lado, el que se va para el otro, no goza de respeto. En cambio, el leal sí. Y Urquiza, creo yo que, salvo en Entre Ríos, donde es venerado, no entiendo por qué, también es una posición personal historiográfica, creo que está no del lado de los leales, sino que está del lado de los traidores. Pero bueno, en fin, lo matan en 1870, en su propio palacio de lujo, cuando obviamente que se imaginarán las condiciones de vida que tenía el argentino medio en ese momento, ¿no? 1870 fue esto. Bien, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la historia constitucional. Vamos a dejar de lado la escisión de Buenos Aires. Buenos Aires no envió diputados, Buenos Aires vivía como un estado independiente, no compartía la aduana, tenía su propia constitución, burocracia administrativa, servicio de relaciones exteriores, sus propios gobernantes, su propia bandera. Era un país. Y la Confederación era otro país, que tenía capital en Paraná. Por eso Urquiza hizo una ley que llamó de derechos diferenciales. Si entraban los productos al puerto de Rosario, tenían un impuesto ordinario.
si entraban por el puerto de Buenos Aires tenían un impuesto extraordinario. ¿Está claro? Porque obviamente esos 7 años fueron convulsionados, porque el acuerdo era otro, no era que Buenos Aires se abriera del resto de las provincias. Era, bueno, saquemos a Rosa y organicemos el país bajo una constitución federal. Ese era el acuerdo, ¿o no? ¿Se entiende? ¿Se llega a comprender? Y Buenos Aires vivió 7 años escindida, de lo que llamó la Confederación Argentina con capital en Paraná. Por lo tanto, esos 7 años fueron bastante convulsionados. No es que Buenos Aires vivió libremente, no, la Confederación y el Estado de Buenos Aires vivían en una guerra constante, me explico, hasta que finalmente pasa en 1860 en lo de Pavón, la batalla de Pavón, que la ganan el ejército de la Confederación con López Jordán, la caballería entrerriana concretamente, que derrota a Mitre, que estaba recluido en un convento en San Nicolás, perdón, y de ser perdidosos se convierten en victoriosos por un pacto masónico que expliqué unos minutos hacia atrás, que eso seguramente lo verán en detalle con el profesor del día jueves. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a la Convención Constituyente. ¿En qué año se sanciona? Ha habido proyectos constitucionales, recordarán ustedes la Asamblea del año 13, me voy para atrás. Hubo proyectos constitucionales, perdón, la Asamblea del año 13, ¿cómo se llamaba? Ya te digo. ¿Cuál era el nombre correcto técnico de la Asamblea del 13? Nosotros decimos vulgarmente la Asamblea del 13, libertad de vientre, uno lo recuerda por eso, ¿no? Pero era Asamblea General Constituyente. Muy bien, era Asamblea General Constituyente. Pregunto, ¿hubo proyectos constitucionales en la Asamblea General Constituyente? Sí, Hubo varios, ¿cierto? Hubo 5, si no recuerdo, creo que eran 3 unitarios y 2 federales, pero que al final no se trató ninguno. Bien, bien, como dice Catarina, hubo 4 o 5 de acuerdo a la bibliografía que lean, pero ninguno fue materializado, es decir, no se sancionó una constitución. Por lo tanto, si una convención, un congreso, una asamblea constituyente, manejada por el directorio, excluido, rota la logia entre Alvear y San Martín, bueno, todo lo que ustedes saben, perseguir a Artigas, bueno, todo lo que tiene que ver con lo político, en términos jurídicos no se materializa ninguna constitución, y si se llamó a la asamblea para sancionar la independencia y después la constitución, y ni sanciona la independencia, que es de 1816, y la constitución, que es de 1853, esa asamblea, ¿qué le parece a ustedes? ¿Se desnaturalizó o se llevó adelante cabalmente el objetivo por el cual se convocó? No pudo. No, se desnaturalizó completamente. Entonces se desnaturalizó. Claro. ¿Desnaturalizó o desnaturalizó? Desnaturalizó. Exactamente, se desnaturalizó. ¿Hubo proyectos? Sí hubo proyectos. No se trató. Ahora, ¿el Congreso del 24 al 27 sanciona una constitución? Que es un Congreso metropolitano convocado por el Pacto de Venegas, ¿se acuerdan? No, perdón, el Pacto de Venegas convoca a un Congreso en Santa Fe. El del Pilar antes convocaba a San Lorenzo, y después el de Cuadrilátero convoca a Buenos Aires, ¿se acuerdan? Ese Congreso Metropolitano del 24 al 27, con la ausencia notoria de las provincias, ¿sanciona una constitución, sí o no? Sí. Sí, bien. ¿Cómo se llama esa constitución? ¿De qué año es? 1826. Muy bien. 1826. Esa constitución, que tiene un método como la actual, con un preámbulo y 2 partes, que es lo que no supo contestar la alumna, es más, la alumna que reprobó no sabía que era unitaria tampoco, ¿no? Pero antes de ese congreso de 1824 al 27, omití involuntariamente un congreso anterior, un congreso que es el de la independencia, el que va de 1816 a 1819. ¿Sancionó una constitución? No. Sí. ¿Cuál fue esa constitución? Vamos cronológicamente. 4 o 5 proyectos en la Asamblea del 13, como dijo la alumna, que no se materializó. Se desnaturalizó la Asamblea General Constituyente, porque se la convocó para sancionar la independencia y la Constitución y no lo hizo. Fue rica en obra legislativa, ley de vientre, etcétera, etcétera, pero no sancionó la Constitución ni anteriormente decretó la independencia. El Congreso del 16 al 19 sancionó una Constitución.
¿Qué recordamos de ese Congreso? Que en Tucumán el 9 de julio se sancionó la independencia, ¿o no? Que se debatió si adoptábamos la república o si adoptábamos la monarquía, primando la democracia. ¿Está bien? ¿Sancionó una constitución ese Congreso, el debate del 16 al 19? Estamos viendo los antecedentes de 1853, esa es la pregunta. La constitución del 19. Bueno, y la constitución del 19, ¿qué sistema político adoptó? Unitario. Exacto, y aparte era aristocratizante la conformación del Senado. Para ser senador había que tener una renta anual de tanta plata, había que ser, si era militar, de tal rango para arriba, si era clérigo, de tal rango para arriba, etc. ¿Podía cualquier ciudadano común de la nación argentina acceder a una banca de la Cámara Alta o del Senado? ¿Sí o no? No. No. Bien, ¿eso qué terminó? En la crisis de 1820. ¿Está bien? Ahora sí, punto C. Congreso del 24 al 27. ¿Se sancionó una constitución? Se sancionó la ley fundamental, la ley de presidencia, la ley de capitalización, la ley de enfiteusi, que todas desnaturalizaron la ley fundamental. Porque había que consultar a las provincias y nunca se las consultó. Si era un Congreso rivadaviano unitario de Buenos Aires, porteño. ¿Sancionó una constitución también? Sí, me dijeron ustedes, que era la del 26. Se eliminó lo aristocratizante del acceso al Senado, pero se mantuvo la unidad de régimen o adoptó el sistema federal. La constitución del 26, ¿que era unitaria o era federal? Unitaria. Unitaria, ¿no? Sí, unitaria. Perfecto, por lo tanto, ¿las provincias si era unitaria la aceptaron? No, todos la rechazaron. Exacto, inclusive hubo un delegado enviado por Rivadavia a Santiago del Estero, que era el doctor Manuel Tesano Pintos, que lo violaron. Creo que para que ustedes vean gráficamente que no fue aceptada la Constitución del 26. Al delegado de Rivadavia lo violaron. ¿No es que la banda oriental fue la única que la aceptó en ese caso? Claro. Sí. No, la banda oriental estaba, ya Artigas no estaba, Artigas estaba exiliado en Paraguay, no, Artigas ya era parte de la historia, aunque muere en 1850 octogenario, él estaba recluido en Paraguay. ¿Cierto? La cuestión es que era unitaria, lo que hizo fue recrudecer la guerra civil y las provincias la rechazaron. Doy el ejemplo del doctor Tesano Pintos porque, bueno, en el año 1982, cuando yo era ingresante de la facultad, hace ya muchos años, faltó el profesor de historia y el decano de ese momento, que era un autor de derecho civil muy importante, el doctor Casó, que sus libros estudiaban de Civil II en la Sorbona, en la Universidad de París, o sea, era un personaje muy importante, ya era un hombre de edad, dio la clase, justo tocó el Congreso del 24 al 27 y siempre habló de que al doctor Tesano Pintos lo violaron en la provincia de Santiago del Estero y él decía, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta gente de Santiago del Estero, ¿cierto? Viene un emisario del gobierno central y lo violan? Y la verdad, y no está bien lo que le hicieron, sinceramente, uno no puede decir qué buen trato recibió el doctor Tesano Pinto. Y yo me acuerdo que con 17 años le dije al doctor Casó, pero doctor, escúcheme, eso está mal, obviamente, ¿no? Uno no va a defender un ultraje de esas características, pero ¿no hubo una violación también al principio de la autonomía federal? Sabiendo que las provincias no iban a aceptar una constitución así, ¿a quién se le ocurre mandar un delegado? ¿Me explico? Bueno, el hombre creo que no se infartó de casualidad, ¿no? El doctor Casó, una eminencia del derecho privado, es marplatense, ¿no? Sus libros estudiados en la Sorbona, digamos, no pudo, no aceptó, digamos, la requisitoria de un alumno novato, digamos, de primer año, donde le decía que también hubo una violación o vulnerabilidad de las autonomías provinciales. ¿Cómo van a mandar a una persona, cierto, a que la provincia de Santiago del Estero acepte sabiendo que era una provocación, o no? Obviamente no se justifica el mal recibimiento que tuvo, digamos, el doctor Manuel Tesano Pinto, ¿no? Está claro, ¿no? La cuestión es que eso recrudece la guerra civil, ¿no? Y bueno, y ahí terminamos después con Rosas, ¿no? Más adelante. Y ahora estamos hablando de la Constitución de 1853, que sí se sanciona, y fíjense qué paradoja que tiene la historia argentina. La sanción de la Convención Constituyente se hace en Santa Fe sin la presencia de diputados de Buenos Aires. ¿Hasta ahí va bien? Sí.
envía diputados la provincia de Buenos Aires a la Convención Constituyente de Santa Fe. No envía. Porque No envía si era un Estado independiente. Un Estado aparte era. Es que exacto, era un Estado aparte. Por eso fue funcional Urquiza a las políticas, digamos, centralistas, para utilizar un vocablo ya viejo, o unitario, para utilizar un vocablo más ajustado a esos tiempos, ¿no? La cuestión es que la Constitución se sanciona y ¿qué dice el artículo 1 de la Constitución? Si bien lo van a ver en la materia siguiente, de la cual esta asignatura, nuestra asignatura, es correlativa, y la materia contigua es teoría constitucional, que es la materia específica, a título, si bien nosotros también hablamos algunas cuestiones de historia constitucional, ¿no? En este caso estuvimos viendo los antecedentes de 1853, los proyectos, las constituciones rechazadas, etc. Ahora no estamos analizando exegéticamente el texto constitucional o la ley fundamental, pero sabemos que hay un preámbulo, que hay dos partes, la dogmática y la orgánica. La dogmática, que tenía 36 artículos y un capítulo único de declaraciones de derecho y garantía, y la segunda parte, la orgánica, que tiene los 3 poderes del Estado instituidos. Ya ahora podemos hablar del Estado argentino, ¿está claro? ¿No? Pero sin la presencia de Buenos Aires. ¿No? Sin la presencia de Buenos Aires. Ahora yo les preguntaba a ustedes, ¿qué decía el artículo 1 de esa Constitución? ¿Cómo era la forma de gobierno del Estado argentino? Que la nación argentina adoptaba el gobierno en la forma representativa, republicana y federal. Exacto. Entonces decía que el país era federal, pero Buenos Aires no fue. ¿Por qué no fue Buenos Aires? Porque las provincias querían que fuera federal, por eso no fue, ¿o no? Correcto. ¿Está claro? Después se reincorpora unos años después, pero desde una posición de fuerza, modificando el artículo 4. Cuando había perdido la batalla, terminó siendo ganadora, por una cuestión masónica, lo del tema de Pavón, que yo les expliqué, ¿está claro? Que seguramente va a haber más detenimiento en el clase de la semana que viene. De Pavón y después del acuerdo de San José de Flores. Exacto. Entonces ahí Buenos Aires, con Mitre, termina, digamos, integrándose, pero Buenos Aires de una posición de fuerza. Después más adelante se va a federalizar la ciudad de Buenos Aires, en 1880, durante la presidencia de Avellaneda, ¿no? Y Roca viene victorioso en la campaña del desierto, y ya están los dos problemas que tienen todos los gobernantes anteriores, que era la cuestión capital y la cuestión de los indios, solucionada. ¿Me explico? Con forceps, pero solucionada. Es decir, la ley de federalización, Alén y 2 más, diputados de la provincia de Buenos Aires, votan en contra, y vaticina Alén un monstruo de 100 cabezas, y después todos sabemos cómo Roca soluciona el problema de los indios, matándolo, ¿o no? Ni siquiera Rosa hizo eso. Rosa no mató a un indio. Rosa, es más, creo que se llevaba mejor con los vándalos, digamos, con los indios, que con el pueblo argentino. La verdad, tenía mejor trato con los pueblos originarios que con los unitarios. ¿No? Está claro, hacía fumatas de paz, llegó a Tandil cuando era comandante de frontera, después llegó a Cholechuela en el Valle Medio de Río Negro. No hizo la gran campaña, pero hizo una modesta campaña al desierto. Después vino la ridiculez de la zanja de Alsina, digamos, con el vicepresidente de Sarmiento, y después Roca hace la gran campaña, porque tengan en cuenta ustedes también que los pueblos, sobre todo los mapuches, no son un pueblo originario de Argentina, son un pueblo originario de Chile. Sí los tehuelches, sí los pehuenches, sí los ranqueles, sí los querandíes, para hablar de esta zona. Los tehuelches más de la Patagonia, pero los mapuches, ¿no? O araucanos también llamados, son pueblos originarios muy belicosos que inclusive exterminan a los tehuelches. ¿Me explico? Y que tienen un problema tanto Chile y Argentina, porque en la zona de Neuquén, del lado argentino viven menos, del lado chileno viven bastantes más, son muy belicosos. ¿Me explicó? Y quieren hacer un país con parte de Chile, parte de Argentina, bueno, que la verdad es inadmisible. Lo que hay que hacer es una política de integración, de no represión, de reconocerte tierras. ¿Me explico? Me parece que hay muchas alternativas distintas a reconocerle, digamos, una independencia. Hecho, ahora hay un problema muy grande. Esto entra en un debate también de tema político, porque también hay
defensores ultras radicalizados de los pueblos originarios, y uno por ahí es un defensor moderado de los pueblos originarios, y entendiendo que los mapuches no son un pueblo originario de la Argentina, los mapuches son un pueblo originario de Chile. ¿Está bien? Conclusión, lo van a ver con el profesor que tenga que abordar la campaña del desierto con Roca y el proyecto de la generación del 80, porque hay escritores que realzan la campaña, aunque fue, digamos, poco cristiana, ¿no? Está claro, ¿no? Pero fue una gran campaña y se incorporó mucho territorio a la República Argentina, cuando en realidad muchos de los pueblos originarios eran funcionales al país de vecino. ¿Me explico? Porque todo lo que robaban lo cambiaban por aguardiente y fusiles con los chilenos. ¿Está bien? O sea que veamos en un contexto integral la cuestión de los pueblos originarios. Lo que voy yo es que cuando Roca asume en 1882 como presidente, 20 años después de la asunción de Mitre, ya el tema de la cuestión capital y el tema de los indígenas no va a estar más. Y ahí va a legislar de espaldas a las provincias, pero mirando, digamos, el positivismo jurídico propio de las potencias de Europa, ¿no? ¿Está claro? Ahora, volvamos al tema de la Constitución. Como bien decía la alumna, el artículo 1 decía que el gobierno es representativo, republicano y federal. Representativo, hay que unirlo con el artículo 22, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de los representantes. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes, en el lenguaje del derecho político, que es una disciplina filial a la historia constitucional argentina, ¿la democracia argentina es directa o indirecta? ¿Qué les parece? Perdón, es indirecta porque es a través de representantes. Exacto. La respuesta, ojalá fuera directa. Si fuera directa, todos seríamos concejales, diputados, gobernadores, presidentes. ¿Me explico? O sea, la democracia directa es propia para dar ejemplos de la Atenas en la etapa republicana, porque inclusive Atenas en su gran mayoría, y ustedes lo vieron para Historia del Derecho, tuvo un mayor tiempo monárquico, ¿me explico? Y de imperio, ¿o no? Y digamos tuvo un periodo, Pericles, por ejemplo, bajo la República Romana. En ese momento, los que accedían a un cargo público eran todos los ciudadanos atenienses, en lo que se llamaba eclesia o asamblea, pero también es cierto que era una minoría los ciudadanos, la mayoría que eran en la Grecia antigua, en el Peloponeso, en la Mesopotamia, que eran libres o esclavos. Eran esclavos. Eran esclavos. Y después había otros que eran manumitidos, que eran esclavos, que por ahí el amo los liberaba del estatus de esclavos, pero nunca tenían derechos políticos como los ciudadanos. ¿Está claro? El estatus familiae, el estado civitatis y el estado libertatis. Eran los tres estados que tenían que tener para ser ciudadanos, y eso solamente lo tenían los ciudadanos atenienses y los romanos después, ¿está bien? Entonces, ese era un ejemplo de democracia directa. ¿Algún cantón suizo en la democracia moderna actual? Pero la democracia es indirecta. Lo que sí, volviendo a la asignatura de Derecho Político y siguiendo a Martín Criele, que es un autor, o no sé si ustedes han leído en la cátedra de Derecho Político, no sé cuál es el texto básico, si Elías Díaz y Martín Criele, ¿no? Me estoy olvidando el otro autor importante de teoría del Estado, o de Derecho Político. Ayúdenme. En realidad nosotros de bibliografía en Derecho Político tuvimos mucho material de Salvi, subido al campus, de Slavin. No, estamos hablando de autores, digamos, no locales, sino de autores relevantes, ¿no? de clásicos de la materia. ¿Me explico? Rousseau, por ejemplo, que fue uno de los filósofos políticos más importantes de la historia, después de Maquiavelo, digamos, él hablaba de que siempre la democracia tiene que tender a ser directa. ¿Me explico? Aunque nunca va a ser directa, pero hay que tender a que sea directa. En el lenguaje filosófico hay un autor de filosofía del derecho que se llama Rodolfo Stammler, que decía
No sé si lo habrán visto en la evolución del pensamiento jurídico, del naturalismo al positivismo, esto en teoría general del derecho, que es otra disciplina introductoria también, ¿no? Rodolfo Stahler decía que la justicia era una estrella imaginaria, es decir, que uno la tiene que perseguir, o sea, probablemente es inalcanzable, nunca va a llegar, pero el tema es perseguirla, ¿me entienden? En cambio, hay que tratar de consultas populares, recall, plebiscito, hay mecanismos de participación indirecta para que el ciudadano no solamente considere la democracia cada 2 años, cada vez que va a votar, ¿se entiende? Que no se agote la instancia democrática en el acto electoral. No sé si se comprende la dimensión conceptual a donde quiero llegar. ¿Me explico? Que nosotros votamos cada 2 años, ¿sí? Y bueno, ¿y qué? ¿Esa es la democracia para los ciudadanos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la consulta popular, el plebiscito, el recall, la revocación de mandato, en fin, son instrumentos en la ciencia política o en el derecho político de participación popular, porque hay una crisis política que hay entre los que gobiernan y los que obedecemos. Pero bueno, esos son temáticas de una disciplina filial, como el derecho político. A veces recurrimos a la teoría general del Estado, a veces la filosofía del derecho, a veces la filosofía general, a veces la sociología política, la sociología general, a la estadística, a la economía, en fin. Hay que mirar también la historia argentina desde el marco constitucional, desde la historia del derecho romano y también de disciplinas afines que forman parte del universo del derecho, ¿está claro? Bien. Artículo 2, ¿qué trata? Y ya con esto es el último punto que vamos a tratar el día de hoy, y mañana quedaría quizá una clase más corta, que tiene que ver con las reformas constitucionales del 60, 1860, 1868 y 1898, que son bastante escuetas, ¿no? Y el Acuerdo de San José de Flores. Eso quedaría para mañana. Ya el otro jueves, ustedes seguramente haremos un Zoom con Melina, ¿no? Con Abril y con los distintos docentes, el doctor Palacios, la profesora Mariel Martín, el doctor Rivas, el doctor San Giorgio, el doctor Peli de Derecho Romano. Seguramente tendrán una clase con cada uno y vamos a agotar, digamos, las unidades pendientes y desembocaríamos en la instancia segunda de evaluación. Ya en el campus o en el WhatsApp grupal se les va a avisar todo con tiempo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué dice el artículo 2? Que tiene que ver con la religión. Habla sobre el culto, que es el Estado sostiene el culto católico, apostólico y romano. Anoto en el chat lo siguiente, este verbo. ¿Cuál es el verbo entonces que dice el artículo 2? ¿Sostiene? Sostener. Sostener. Bien. Si yo digo que el Estado sostiene un culto en particular, le va a gustar este tema. Se llama el Estado ante la religión. ¿Está bien? Entonces yo voy a hablar en Occidente, que es lo que nos interesa a nosotros, y después para finalizar y dar un broche, digamos, de lindo a la charla, les voy a dar 2 ejemplos que no son de Occidente, y con eso ya culminaríamos la exposición de hoy. El verbo sostener, les pregunto al conjunto de los alumnos presentes en el Zoom, ¿apunta a una cuestión económica o una cuestión política? El verbo sostener. El Estado sostiene el culto católico, apostólico y romano. Económica. Es económico. Bien, es económico, sí. Apunta a lo económico. Si ustedes leen el artículo 14, que es un artículo emblemático, meramente enunciativo, porque no es el único, habla de los derechos de primera generación y que dice todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, y empieza a enumerar una serie de derechos. ¿Me explico? La última parte del artículo 14, ustedes no tienen una constitución en la mano porque no se imaginaban que íbamos a charlar en términos técnicos, digamos, pero la última parte de ese artículo, la primera parte dice todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, y empieza a enumerar: a enseñar y aprender, entrar y salir libremente, bueno, asociarse con fines útiles, etcétera, etcétera. Y la última parte dice manifestar libremente el culto. Manifestar libremente el culto. Entonces yo pongo artículo 14 de la Constitución Nacional, última parte, manifestar libremente
el culto. Pongo punto suspensivo porque también el artículo habla de otras cosas, ¿no? ¿Está bien? En lo que se refiere a la religión, el 2 dice, el artículo sostiene un culto en particular, el católico. Ubíquense en la época, 1853, ¿está bien? ¿Sí? Tengan una mirada retrospectiva de la situación, no con ojos actuales. Y el 14, última parte, dice que todos los habitantes de la nación, etcétera, etcétera, tienen derecho a manifestar libremente el culto. La pregunta es la siguiente: ¿hay uniformidad en lo preceptuado, en el contenido del artículo 2 con la última parte del 14 o hay disconformidad? ¿Hay homogeneidad o hay confusión? ¿Es contradictorio? Es contradictorio. No? Es confusión, es contradictorio, eso vendría a ser una laguna. No, la primera parte la contestaron bien. El artículo 2 tiene que ver con la cuestión económica, es decir, el Estado sostiene, quiere decir el Estado mantiene. ¿Está bien? Después discutamos si está bien o está mal que mantenga un culto en particular. Ahora, el 14, última parte, dice, no sé, Gastón Emiliano Alonso, ¿puede ser del Islam? ¿Puede ejercer el Islam? ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto. Sí. Catalina González Amaya, ¿puede ejercer el judaísmo? No. Sí, ¿cómo? ¿Puede ser judía? Sí, porque es libre. Sí. No estoy diciendo que vos lo seas, estoy dando un ejemplo cualesquiera. Por el apellido me imagino que no, pero bueno. No. Pero ¿puede Catalina González Amaya ser agnóstica? Dice, mi hijo es agnóstico, por ejemplo. Yo soy católico, mi hijo es agnóstico. Sí, de hecho lo sabe. Él no dice que Dios no existe, pero él no cree en Dios. ¿Está claro? No es ateo, esa es la diferencia. Pero ¿puede ser una persona agnóstica o puede ser atea? ¿Se la persigue a una persona agnóstica o atea en la legislación argentina? No, si no tenemos que perseguir a un montón, no, es así. O sea, uno puede profesar cualquier culto mientras el culto esté registrado en la Secretaría de Cultos, que antes dependía de Cancillería, ahora creo que depende de otra órbita estatal. O sea, si nosotros vamos a hacer sacrificios humanos, hacemos culto de esas características, no es un culto. Estamos hablando de un delito, ¿o no? ¿Está claro? O sea, Hare Krishna, cosas por el estilo. No, estamos hablando de religiones monoteístas o politeístas. ¿Puede haber una persona que sea hinduista? Sí. ¿Puede ser una persona budista? Sí, tranquilamente, ¿o no? ¿Sí? Sí. Claramente, o sea, ¿hay libertad de cultos? Sí. Sí, si lo dice el artículo 14, última parte. Ahora la pregunta es, y guarda con la respuesta, que tiene trampa la pregunta. ¿Hay igualdad de cultos? No. No, porque hay un culto preferido, que es el católico. ¿Claro? Católico, apostólico, romano. Bien, entonces la Iglesia Católica en la Argentina, desde el punto de vista técnico, que usted lo tiene que saber porque están estudiando en una casa de alto estudio y en una casa que está especializada en la ciencia del derecho, ¿o no? Entonces, en la Argentina se llama religión oficial. Ahora les voy a hacer una pregunta. La Iglesia Católica Argentina, ustedes vieron que en derecho político está el Estado, está el gobierno del Estado, que no se tiene que confundir con el Estado, porque eso es propio de un Estado totalitario, ¿está claro? Si el gobierno se confunde con el Estado, o sea, cuando no hay competencia electoral de partidos políticos, la gente vota, se pronuncia, donde el Estado se confunde con el gobierno, es propio de un Estado no de derecho, ¿está claro? Está el Estado, está el gobierno, y después está la sociedad civil, ¿no? Las universidades, ¿dónde están? En la sociedad civil, ¿no? En la sociedad. Los sindicatos, los centros de estudiantes, los clubes. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Después está el gobierno del Estado. El gobierno del Estado municipal lo administra la agrupación radical con el PRO y los conservadores, que se llama Cambiemos. El gobierno del Estado provincial de la provincia de Buenos Aires lo administra el Frente de Todos con el gobernador Axel Kicillof y Verónica Magario. Y el gobierno del Estado Nacional lo administra Alberto Fernández con Cristina Fernández. ¿Hasta ahí va bien? ¿Sí? Sí. Bien, o sea, el gobierno es el gobierno del Estado, pero no se tiene que confundir el gobierno con Estado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque mañana puede haber otro color político o la gente puede ratificar el mismo color político. ¿Se entiende? Sí.
en los partidos comunistas, no estoy haciendo un juicio de valor, ¿no? Pero en China, por ejemplo, o en Cuba, o no sé, para darle dos ejemplos clásicos, ¿el gobierno y el Estado están confundidos o el gobierno es otro concepto al Estado? ¿Se entiende la pregunta? Y sí, por eso mucha gente dice que en realidad no es un sistema comunista. Está bien, pero digamos, yo no apunto a un juicio de valor, simplemente estoy diciendo en términos técnicos que el Estado está confundido con el gobierno. Sí, lo está. En un régimen de derecho liberal democrático, digamos, propio de Occidente o mayoritariamente de Occidente, está el Estado, está el gobierno y después está la sociedad. Estado, sociedad y gobierno, ¿está bien? En la sociedad viven los partidos políticos, los sindicatos, las empresas, los clubes, las sociedades de fomento. ¿Y la Iglesia Católica dónde lo ubican ustedes? Que sabemos que es mantenida, es preferida económicamente, pero todos podemos ejercer algún culto o ninguno. Hay libertad de cultos, como decía Mejián, un autor que comenta la Constitución, pero no hay igualdad de culto, eso quedó claro. Y la religión católica es religión oficial. Ahora, ¿dónde ubican la Iglesia Católica? En el Estado. ¿En el Estado, en la sociedad civil o en el gobierno? Gobierno. En el Estado, pero tiene mucho poder con el gobierno de turno. Bueno, la primera aseveración está mal. La segunda es correcta, obviamente. La Iglesia Católica tiene ascendencia con cualquier gobierno de turno, ¿o no? Sí. Lo maneja, sí. No pertenece al Estado. Porque si perteneciera al Estado, ¿cuál es la ley económica fundamental que al 31 de octubre por la Constitución Nacional se tiene que sancionar? Para ejercer en los cálculos de recursos y gastos del año entrante. Por ejemplo, se va a votar al 31 de octubre de este año para el año que viene. Presupuesto. Exacto, esa es la ley madre, en materia económica. Yo les pregunto a ustedes, en el presupuesto nacional están todos los gastos del Estado Nacional, es decir, del ministerio, de todos los ministerios, de la burocracia administrativa, de las Fuerzas Armadas, de todo lo que es nacional. Yo les pregunto, ¿la Iglesia Católica está en la columna esa del presupuesto o está fuera de la columna del presupuesto? Y debería estar, ¿o no? No me acuerdo, está. pero Entonces, si no no está está dentro dentro del del presupuesto presupuesto nacional, la pregunta es, ¿la Iglesia Católica forma parte del Estado argentino No. o no? No, No. porque no está dentro No. del presupuesto del Estado. Exacto. En Inglaterra, que es una Inglaterra sí, monarquía porque constitucional, las los religiones- gastos que tienen esas plagas, digamos, que ellos tienen, digamos, están dentro del presupuesto inglés, ¿o no? Que es los gastos Sí, del porque rey, es religión de de Estado. toda esa gente. Pero la Iglesia, vamos a la Iglesia, dejen de lado lo que dije sobre el tema de la monarquía. Por ahí alguno de ustedes, ¿cierto?, simpatiza con ese sistema político. Ahora, vamos al tema que nos interesa. La Iglesia británica, ¿cuál es? Es sostenida por el Estado. Ni hablar. Es la pero, iglesia anglicana. bueno, la Sostenida Iglesia por el anglicana Estado. nace por un capricho de Enrique VIII, ¿cierto? No lo dejaron Exactamente. divorciarse, no es un motivo muy espiritual, digamos. Como no lo dejaron No. divorciarse, creó una No lo iglesia, digamos, está claro, ¿no? Exacto. ¿Entiendes? O sea, digamos que no tiene mucha mística, mucha cuestión, digamos, que tiene que ver con, ¿no? con la historia del bien y del mal, y bueno, en fin. O sea, fue una cosa de él, no me dan el divorcio, bueno, creo una iglesia y se terminó. Que mezcló cosas del calvinismo, cosas del protestantismo, ¿me explico? De Calvino, que nació en Ginebra, de Lutero, que había nacido en Alemania, bueno, mezcla algunas cosas. Era un país católico y dejó de serlo. Ahora, la pregunta es, ¿la iglesia anglicana está presupuestada en el Sí, Reino Unido, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte? Entra en el presupuesto de Gran Bretaña. ¿Forma Sí, parte sí. del Estado de la iglesia anglicana? Sí, Bien, entra en el presupuesto. entonces, en Occidente hay dos posturas del Estado ante la religión. O la oficial, como en el caso nuestro, o la religión de Estado. Religión de Estado, ejemplo, Reino Unido. ¿Se entendió la diferencia? sí, sí. Y para finalizar, o sea, este distingo es muy técnico. Lo tenemos que saber nosotros que estamos en un área jurídica, ¿está claro? Religión oficial y religión de Estado dentro de Occidente parecen parecidos, pero no lo son, ¿o no? Hay un distingo técnico. Si forman parte del Estado o no forman parte del Estado. Libertad de culto, igualdad de culto. Artículo 2, 14, última parte. La Iglesia Católica es religión oficial.
¿Está bien? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Para, digamos, ponerle la frutilla a la temática de la religión, hay dos posturas, digamos, que no tienen que ver con Occidente, que son el Estado indiferente y el Estado confesional. Lo voy a anotar acá simplemente para cultura general, ¿no? Estado indiferente y Estado confesional. Bueno, les voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos y ya nos aproximamos a las 20 horas. ¿Ustedes ubican Albania? Sí. En términos geográficos. Un país que está enfrente del Adriático de Italia, está enfrente de Italia, abajo en el sur está Grecia, y al norte tiene a Croacia, y si va al este tiene Montenegro. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? ¿Por dónde está? ¿Se ubican? Cerca de los Balcanes. Actualmente es un país que está saliendo un poco del largo letargo que tuvo durante el régimen comunista de Enver Hoxha, que era un ortodoxo comunista, digamos, stalinista, que inclusive no respondía a la Unión Soviética antes de la caída del muro de Berlín. Fue el último que cayó después del muro de 1989, Enver Hoxha, ¿no? Nacido en Gronager, que es una ciudad al este de Albania, ¿no? Enver Hoxha. A ver, voy a ver si se los puedo escribir bien, capaz que le estoy diciendo Enver Hoxha, creo que es. No sé si el apellido está bien escrito, tómelo con comillas. Ese era el dictador comunista stalinista, ¿no? Él decía que en la constitución de Albania era atea, y él perseguía a aquellos que profesaban algún culto. ¿Está bien? Hoy en día, Albania es un país que tiene mayoría islámica y que tiene una minoría cristiana dividida entre católicos y ortodoxos. ¿Me van siguiendo? Sí. Hoy el 65%, 70% de la población de Albania es del Islam, profesa el Islam. Y una minoría es cristiana. De hecho, la Madre Teresa de Calcuta, el papá y la mamá, nacieron, ¿cierto?, en Skoder, que está en el norte, ¿no?, de Albania, y la Madre Teresa de Calcuta nació en la capital de Macedonia del Norte. ¿Está bien? Pero es de ascendencia albanesa. ¿Está bien? Y es católica. La Madre Teresa de Calcuta es una santa de la Iglesia Católica, ¿o no? Hizo su vida apostólica, digamos, en una ciudad de la India, de extrema pobreza, ¿no? Digamos, un régimen puede perseguir. Ahora, cuando cayó el régimen, reflotó en Albania y en todos los países que eran de la Unión Soviética, reflotaron la religión, porque es una cuestión espiritual. No sé si soy claro lo que estoy diciendo. O sea, es una cosa natural que profesen algún credo. ¿Está claro? En el caso de Albania, esto no es un ejemplo válido, porque Enver Hoxha cayó, creo que al año de 1989, fue el último de los que cayó de los líderes soviéticos. En el caso de él era comunista, pero no estaba bajo la égida soviética, y en la constitución de Albania decía que el Estado de Albania era ateo, por lo tanto, que era un Estado. ¿Hay algo más indiferente que eso, en términos jurídicos? ¿Que una constitución diga que el Estado era ateo? No. Acá dice que el Estado sostiene el culto católico, apostólico y romano. En Inglaterra, inclusive, está dentro del presupuesto estatal, por eso es religión de Estado. En Albania, hoy no es un ejemplo válido, la religión estaba prohibida, estaba perseguida, y por la Constitución de Albania, la ley máxima del Estado de Albania, el Estado era ateo. Fíjense, ¿sabían ese ejemplo? No, yo no. Ahora, ese ejemplo no es más válido porque ya no está más en Enver Hoxha. Albania es un país con problemas, un país, digamos, que tiene, está en proceso de desarrollo, está pagando el largo letargo de tantos años, está saliendo, ¿no? Es muy todavía más agrícola que industrial, tiene unas bellezas enormes, ¿no? Porque fíjense que
no tiene nada que envidiarle, es el mismo mar que baña parte de las aguas griegas, de las islas griegas, no está enfrente de Italia, o sea que es un país que le sugiero que algún día puedan ir, ¿no? Porque es muy económico también. Otro Pero ejemplo digamos, hoy de en día hay mayoría islámica y minoría cristiana, dividida entre católicos y ortodoxos. ¿Está bien? Perdón. Otro ejemplo de ese tipo podría ser el resurgimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa en Rusia. No, pero esa no es indiferente ante la religión. No estamos dando un No, ejemplo de pero quiero decir que después de tantos años, ¿no? De un sí, sistema... Putin le devolvió los bienes, todo. Putin es ortodoxo, es católico ortodoxo. Pero un país después de tantos años de tener prohibido la profesión del culto. Sí. De hecho, creo que el presidente Putin le devolvió los bienes a la iglesia, arregló los asuntos con el patriarca, que se llama así, el patriarca ruso ortodoxo, él ascribe a esa religión. Sí, se olvidó del pasado, digamos, soviético que tuvo, digamos, ¿no? ¿Está claro? Y es uno de los líderes mundiales más importantes, con Angela Merkel, que bueno, ahora Angela Merkel se despide después de tantos años de gobierno. Creo que es una de las líderes más importantes e influyentes que ha tenido la última parte de la historia de Occidente, ¿no? Y él y Putin, salvando la distancia, no piensan igual, son dos líderes muy significativos. Está bien el ejemplo que dio Catalina, pero bueno, Rusia es un país que está entre Oriente y Occidente, ¿no? Es bastante distinto. Yo tengo la oportunidad, gracias a Dios, de conocer Rusia. Y es bastante distinto, y te digo que se hacen los tontos y no te hablan, ¿viste? No les gustan los turistas, es complicado, ¿eh? Pero no es que sean malos, son así, ¿viste? No se caracterizan por la sociabilidad. En fin. Y el último ejemplo es el Estado, lo contrario indiferente, que no es propio de Occidente, que sería el Estado confesional. ¿Me podrían dar un ejemplo de Estado confesional donde el Estado y la religión están confundidos, como si fuera la Edad Media? ¿Se acuerdan? Donde el Papa era la autoridad política y religiosa a la vez. ¿Cuál sería el ejemplo de Estado confesional? Donde el líder espiritual está por encima del presidente de la nación. Muy bien la respuesta de Pablo. Irán es un Estado confesional. Sucede mucho en los países islámicos, ¿no? No, todos no. No, la mayoría no. Sucede mucho. No. Tienen mayoría islámica, pero el presidente es el jefe político y no el líder religioso. En el caso de Irán, sí, que viene de la revolución del Ayatolá Khomeini en 1979, que estaba exiliado en Francia, donde desalojan al Shah de Persia, que es el que le entregaba el petróleo a los norteamericanos, e inauguran la revolución chiita islámica. Vieron que el Islam está dividido en chiitas y en sunitas. Pero bueno, no quiero entrar en temas que inclusive me exceden a mí también, ¿no? Pero bien, Irán es un buen ejemplo. Y les doy otro ejemplo. Yo les pregunto, ¿el Vaticano no es un Estado? Sí, claro. Sí. Está bien, viven 1000 personas. El idioma es el latín. Es el latín, pero ¿no es un Estado? Sí, lo es. Sí, bueno, ¿no es un Estado confesional? Correcto. También. Ahora, ¿son propios de Occidente? No, los propios de Occidente o de religión oficial o religión de Estado. ¿Se entendió? Y se debatió en 1853, en el artículo 2, donde hubo diputados canónicos y diputados laicos, Gorostiaga, Leiva, etcétera, y otros vinculados a la Iglesia Católica. Ahí se debatió mucho hasta que quedó el artículo 2 como está hoy en día. Es decir, en 1853 hubo debates constitucionales, ¿no?, con estos diputados de esta calidad, como Leiva, como Gorostiaga, etcétera, que estaban en una posición laicista, y otros que eran católicos. Finalmente, bueno, inclusive en la segunda parte de la Constitución el presidente tenía que ser católico, ¿o no? Que en la reforma última constitucional de 1994, ahora, ¿el 2 se mantuvo, sí o no? ¿El artículo 2 sigue siendo vigente? ¿Se lo tocó por la última enmienda de 1994? Sigue siendo vigente. No, sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente. Ha habido un acuerdo, obviamente, con la cúpula canónica. Ahora, hoy, ¿cierto? Hoy, por la reforma del 94, lo que el presidente puede ser católico, ¿se lo sacó?
Creo que sí. Sí, se lo sacó. Sí, o sea que puede ser presidente de la Argentina una persona agnóstica o de otra religión que no sea el catolicismo. De todas maneras, como bien dice acá el alumno en el chat, muchos presidentes profesaban un culto y después juraban con la Biblia y se terminó el problema, ¿no? ¿Se entiende? Sí, claro. Esa es la política. Está claro, ¿no? Los presidentes de la generación del 80 generalmente eran agnósticos, ¿no? Los presidentes que estaban en las logias generalmente eran agnósticos, ¿no? El presidente del ejemplo que falleció este año está enterrado en el cementerio del Islam, supuestamente por el pretexto del hijo. Yo creo que siempre fue profesor Islam, pero bueno, después juró sobre la Biblia. Y en el caso de Irigoyen y Perón, que creo yo que han sido los presidentes más importantes, me parece que la mayoría del pueblo argentino piensa eso, que Irigoyen y Perón son los más importantes, o que no lo piensen, ¿no? Cada uno puede pensar lo que quiera. Ellos tenían un fuerte vínculo con la iglesia científica de Dios, es decir, con el tema del espiritismo. No sé si sintieron hablar de esa religión. Sí, de hecho se lo relaciona mucho a Perón, ¿no? Con todo el tema de... Pero Cámpora. Claro, no, Cámpora no, nada que ver. No. Perón sí. Perón tenía, no lo dijo era nunca, brujo. No, el que era brujo era López Rega. Y ahí tenés la influencia de López Rega, desgraciadamente, sobre Perón. Y también Irigoyen, Catalina. Irigoyen tenía un medium, ¿viste? Cosas. Esas son cosas muy, digamos, dejémosla de lado porque uno tiene derecho a la intimidad, artículo 19, y a la privacidad religiosa, ¿o no? Ningún presidente de esto va a decir yo soy espiritista, ¿se entiende? Estamos hablando de los dos presidentes más importantes, te gusten o no te gusten, ¿no? Pero son, creo yo, ¿no? Los más significativos que ha tenido. Bueno, ¿se entendió el artículo 2? Sí. Y el debate que hubo en la Convención Constituyente, hubo debate por este artículo, un arduo debate de alto nivel entre diputados de extracción católica y diputados de extracción laicista. ¿Alguna pregunta? Si no, lo despido hasta el día de mañana, donde vamos a ver el último punto de la unidad 16. Profe, ¿se podrá hacer como en las últimas unidades del primer parcial que después nos manden preguntas como para ir estudiando en base a las preguntas y viendo todo eso? Que nos ayudó también para el resumen y todo. Sí. Ahora cuando vuelva de España la profesora Martín, que está en un seminario, seguramente a través del grupo de WhatsApp le vamos a decir que instrumente ese tipo de medidas para facilitarle la evaluación a ustedes, ¿no? Todo lo que sea a sugerencia de ustedes es bien recibido por intermedio de Melina, de Abril, y nosotros, por supuesto, de manera gustosa lo vamos a contener y lo vamos a contemplar. Todo lo que sea para el beneficio de ustedes, bienvenido. Ningún inconveniente. Muchas gracias. Después, me parece que con este universo de alumnos me atrevería a decir, no lo tomen como una verdad revelada, pero me parece que va a ser oral. Porque han quedado menos alumnos. Por ejemplo, hoy tenemos 13 alumnos, está Melina, estoy yo, tenemos 13 alumnos, pongan que haya 14, no creo que haya muchos más. Somos 5 docentes que vamos a evaluar, me parece que y no me animo a decir... Perdón, 16, Melina. 17 alumnos aprobaron. Por eso, hay un universo restringido, hay 6 docentes, hay 5 docentes, 2 ayudantes de alumnos, 7 docentes. Para 16, 17 alumnos me imagino que me atrevo a decir que va a ser casi seguro con la metodología oral. Además de las preguntas, algo que por lo menos a mí me ayuda mucho a organizarme es el cronograma de clases, así que en cuanto a eso... Sí, lo que pasa es que ayer salimos, Catalina, de la revisión, ¿viste? Entonces hoy, por advertencia de Melina, porque si nos había pasado, ¿no? Me puse yo a dar clase el día de hoy, que soy el adjunto de mayor antigüedad, mañana, y me imagino que antes del jueves nosotros nos reuniríamos antes con Zoom, con Melina, con Abril y con el resto del plantel docente, y ahí vamos a hacer un cronograma de clase y tal docente va a dar tal clase. Sí, está previsto, sí. Okay, todavía no armamos el Zoom, Catalina, pero calculo que lo vamos a hacer, y ustedes con tiempo, antes del jueves próximo, mañana ya saben que hablo yo, el último punto de la unidad 16.
pero ahí Melina después le va a bajar el tema del cronograma de clases, ¿no? Como pasó para la primera instancia de evaluación. Muy Yo bien. creo que no va a haber sorpresa, ¿no? Sería muy complicado que lleguen hasta el final del año y que haya desaprobados. En el peor de los escenarios hay gente que va a ir al recuperatorio, pero bueno, porque también están cursando otras materias y a veces se complica, uno lo entiende, ¿no? Ustedes están cursando otras materias, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Sí, yo Bueno, estoy ¿alguna otra pregunta? Le agradezco, renuevo el agradecimiento a la ayudante regular, de alumna Melina, que ya está pronto a recibirse, y a ustedes por la presencia en el Zoom. ¿Alguna pregunta? Si no, los libero hasta el día de mañana. No. Bien, No. bibliografía, vienen bien con la bibliografía. La bibliografía básica general es la del doctor que era titular hasta febrero de este año, que es la de Julio Furundarena, y después el que quiere descender en la especificidad, en este caso, yo les voy a dar un libro, digamos, que puede ser Saldías, específico, súper específico esto, ¿no? Saldías por un lado, ¿no? Y para ver Floria García Belsunce por otro. Que no... Muy bien. Esto para que quiere descender en la especificidad, ¿está bien? ¿Sí? Ok. ¿Está bien? Adolfo Saldías, ¿no? Que tiene una posición federal, y revisionista, y García Belsunce, que tiene una posición liberal clásica. ¿Está bien? Perfecto. Esa es la bibliografía específica. La bibliografía general sería el tomo de Furundarena correspondiente, que no, me imagino debe ser el segundo, no sé, Sí, corregime. es el tomo 2. Sí, es el 2. La verdad, no lo leí nunca, casi nunca. Creo que hace 32 años que dimos clases junto con el doctor Furundarena, la verdad que no. El libro tendrá 10 años y lo he así releído, pero yo me baso en otros libros. ¿Me explico? Sí. Bueno, listo, nos vemos mañana, entonces, Dios mediante. ¿Está bien? Bueno, vale. Muy bien. Gracias. Nos Chao, vemos. Mario. Chao, Hasta chao. luego. Felicitaciones por haber Mañana. sorteado el primer obstáculo. Gracias. Muchas gracias.